Abordado. Bienvenidos a Abordado. Aquí hablamos de todo. Hoy vamos a tratar de entrar en la mente de estos asesinos. Vamos a tratar de analizar sus historias y por qué llegaron a cometer tales crímenes. La verdad sabemos que fueron unos crímenes bastante fuertes. Fueron todo una locura. Y pues vamos a tratar de analizar qué los llevó a cometer tales crímenes. Vamos a analizar su infancia, su adolescencia, sus primeros crímenes, la cantidad de crímenes que cometieron y pues cómo terminaron siendo sus muertes. Hoy vamos a tratar de indagar en la vida de Ted Bundy, de John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer. Ahora vamos a comenzar con Ted Bundy. Ted Bundy tuvo una vida, diría yo, bastante difícil desde sus comienzos. Y no sé si esos genes hayan sido parte crucial en todo el desarrollo y su final de psicópata. Ted Bundy nunca conoció a su padre, nunca supo de su padre. Durante su infancia pues se crió con su abuelo durante sus primeros 3 años. Ya luego su mamá se casó y todo el caso. Pero algo que a mí me llama la atención, no quiero decir que eso lo llevó a convertirse en criminal, pero digo, o sea, hablo acerca de la genética y probablemente lo hereditario. Me refiero más a lo hereditario. Y es que su abuelo tenía dijo yo, como un problema mental también porque le gustaba ser abusivo con su abuela y con la madre de Ted Bundy. Eh, Era un hombre bastante machista y bastante enfermo, diría yo de algún modo. Le gustaba darle maltrato a su familia. Era un enfermo también. Entonces me imagino que todo eso es parte hereditaria que también con el tiempo puede llegar a quedarse ahí o a pegarse también en los próximos que van naciendo. Ya luego su mamá se casó y bueno, en fin, todo fue una locura total. Ted Bundy creció y le gustó estudiar. Era buen estudiante, era muy inteligente diría yo. Y empezó a tener todo este avance en su vida. Bueno, también en algún momento de su vida se dio cuenta que no tenía padre porque él eso lo descubrió en su adolescencia. Y él en sus cintas, porque en Netflix podemos analizar acerca de todas las confesiones que tuvieron estos criminales, tanto como Ted Bundy, como John Wayne, como Jeffrey Dahmer. Allí podemos analizar todos esos puntos de vida de sus historias. Pero es interesante analizar y es interesante darnos cuenta de cómo estas personas tienen esa transformación y cómo llegan a convertirse en criminales. Ted Bundy estudió Derecho, se graduó en Psicología y conoció muchas novias de las cuales en algún punto, y hubieron algunas que fueron resaltantes, con las cuales se obsesionó. Y ya luego quería era vengarse de ellas. No quería nada con ellas, pero sí quería vengarse. Y terminó convirtiéndose en un criminal. Terminó siendo absorbido, diría yo, por todos esos deseos perversos que tenía en su corazón. Tanto que llegó a convertirse en criminal. En resumidas palabras, tenemos cosas claves que podemos resaltar. Primero, una familia bastante extraña pues, en lo que es su abuelo. Y no se conoce nada de su padre. Pero también todo eso, pues, pudo tener muchísima conexión en que lo llevara a convertirse en lo que fue. Hablo de genética, porque a la final también fue decisión. Se convirtió en un enfermo mental, se convirtió en un loco y como resultado, pues, lo llevó a cometer un crimen. Cuando cometió su primer crimen, en realidad, antes había golpeado a una persona, pero no pudo asesinarlo. Y le gustaba siempre entrar como a las fraternidades, así, en lugares donde se quedaban muchísimas mujeres. Y allí le gustaba atacar. Cuando comete su primer crimen, ya me imagino que eso le dio esa necesidad cada vez de querer buscar más y de querer buscar más. Y lo más loco es cómo estas personas se muestran tan buenas y aparentemente inteligentes y aparentemente tan astutas ante la sociedad, pero realmente sus crímenes son una brutalidad. O sea, esas personas, desde mi punto de vista, creo que no tienen corazón. Y me da muchísima risa o no sé, o es tan curioso o es tan loco cómo desarrollan fanaticada. O sea, realmente hay fans
que están dispuestos no importa si los asesinan, o sea, es que los admiran de una manera increíble. Eso es todavía más loco. Bueno, Ted Bundy, toda esta locura lo llevó a asesinar una cantidad de mujeres increíbles. Hay una muerte que recuerdo mucho y que pues para mí fue algo muy loco. No digo que las otras fueran menos, pero realmente esa niña de 12 años que él mató en los últimos años, porque él se fugó 2 veces de la cárcel, pero en la última fuga fue y asesinó a 2 mujeres, dejó inconscientes a 3, quedaron muy mal heridas, y luego asesinó a una niña como de 12 años. Fue un crimen de locos. O sea, asesinar una niña de 12 años, wow, fue muy, pero muy loco. Eh, y todo esto pues lo llevó a la depravación, a volverse un psicópata. Pero ya luego que le preguntaban que si él había cometido esos crímenes, pues lógicamente que él se negaba, decía que no lo había hecho. Ya hacia el final de su vida confesó, y confesó que había matado a esas personas, que ya no podía parar ese deseo de asesinar y de satisfacer su deseo sexual a través de la violencia y a través de los asesinatos. Bueno, ya entonces llega el final de su vida. Su muerte fue en la silla eléctrica. Fue toda una locura. Incluso hasta llegaron personas allá de muchos lados de Estados Unidos, me imagino. Pero muchísimas personas se reunieron fuera de la cárcel el día de su muerte y las personas estaban súper contentas. Lógicamente porque era muy complicado y era difícil tener una vida normal cuando sabías que había un psicópata fuera de la calle que en cualquier momento podía entrar en cualquier lugar de Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. No sé si hubiese tenido ese alcance, pero pudo haber llegado a cualquier lugar y haber matado cantidad de personas, porque es que este loco llegaba y se metía a una fraternidad de mujeres y en una noche podía matar 3 mujeres, 2 mujeres, no sé, era un enfermo, era un loco, depravado. Esto es algo bastante fuerte y muy importante de analizar a la final. ¿Por qué? Porque es que son psicópatas, son locos, son enfermos que no van a parar de crímenes brutales que hacen. Es bastante interesante darle una mirada a todo esto. Bueno, ya luego vamos con John Wayne Gacy, John Wayne Gacy, que fue un enfermo, el payaso, este es un loco. Eh, Asesinó una cantidad de víctimas, no sabemos mucho de su infancia, pero se sabe que tuvo alrededor de 2 matrimonios, eh, cantidad de víctimas también, pero sobre todo me llama la atención y es algo muy importante que quiero resaltar de este criminal. Y es que aparte de que era muy inteligente y se metió con los partidos políticos y muchísimas cosas en su entonces, también después de su segundo divorcio terminó asesinando a muchos jóvenes, a adolescentes, en su mayoría menores de edad, que los enterró en su casa. Esto es lo más loco, o sea, era un enfermo, literalmente era un enfermo que no podía parar de lo que estaba haciendo. Y bueno, se disfrazaba de payaso, en fin, asistía a fiestas, bueno, tenía sus negocios, no sé. Pero terminó literalmente asesinando una cantidad brutal de jóvenes. Ya, ya les voy a decir la cantidad exacta. Se cree que John Wayne mató a más de 30 personas, muchísimas personas, la verdad. Muchísimos jóvenes y adolescentes que perdieron su vida por este depravado mental. Esto es un loco también. Es increíble la cantidad de personas locas y enfermas que muchas veces vemos en la vida. Y lo más loco es que parecen personas tan importantes en la sociedad o parecen personas tan de ejemplo en la sociedad que uno como que, wow, o sea, no lo alcanzas a creer, no lo alcanzas a creer porque observas a esas personas y dicen, ¿en serio fueron capaces de tanto? O sea, ¿en serio hicieron eso? Es muy loco, es muy loco.
Pero bueno, el mundo está lleno de personas que tienen una doble vida y que aparentan ser algo y que nunca lo son. Y en fin, es una locura. Son cosas que nunca vamos a entender, pero al fin hay psicópatas, hay dementes, hay enfermos. Y hay personas que nunca van a parar de lo que hacen y que nunca lo van a admitir tampoco porque son enfermos, son enfermos. El primer asesinato de John Wayne fue el 2 de enero de 1972, donde recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy, y al día siguiente lo mató en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa porque eso era lo que le encantaba hacer. Asesinaba a las personas y las enterraba luego en su casa. A la final, John muere de 52 años por inyección letal en el año de 1994. Toda una locura. Y bueno, ya al final nos vamos con Jeffrey Dahmer, que Jeffrey Dahmer ha sido todo un personaje. E incluso también es otro que se volvió famoso. Personas le enviaban cartas a la cárcel y le decían que eran súper fan de él, que lo admiraban de las cosas que habían hecho. Pero este es un enfermo, o sea, este está todavía más loco. No sé si más loco que los otros dos. Al igual los otros dos también eran unos dementes, psicópatas. Pero, o sea, es de admirar lo que Jeffrey Dahmer hacía con sus víctimas porque las asesinaba y luego por partes las colocaba en varios lugares de la casa y olía podrido. Le encantaba asesinar hombres porque tenía una inclinación sexual. Era homosexual, le gustaban los hombres. Terminó cometiendo esa cantidad de crímenes, mató a cerca de 17 personas, si no estoy equivocado. Era un psicópata que al final de su juicio aceptó y dijo que él no estaba enfermo, que él lo había hecho porque realmente era algo que no podía parar. Y ese es el problema de estos asesinos en serie, que no pueden parar de las cosas que hacen. Ya al final, pues no pudo parar, continuó asesinando hasta que fue detenido y fue enviado a la cárcel. En la cárcel, es curioso que en la cárcel donde fue enviado Jeffrey Dahmer no había pena de muerte. Pero algo muy interesante que sucedió en la cárcel fue que otro hombre lo asesinó. Jeffrey Dahmer fue asesinado por un compañero de celda llamado Christopher Scaver en la correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas. O sea, la sacó al gimnasio y bueno, y con eso lo asesinó. Al final yo creo que es resultado de todo lo que se hace. Cada acto tiene su consecuencia, sea bueno o sea malo. Pero sí es interesante ver y observar la vida de todas estas personas. ¿Qué tienen en común? A lo mejor tuvieron una infancia muy dura. A lo mejor tuvieron una vida muy complicada, una adolescencia muy complicada. Familias extrañas, familias con problemas ya de conducta desviada. No se sabe exactamente, pero son cosas y de lo poco que podemos obtener de ellos, pues sacamos conclusiones y analizamos que fueron personas con una mente y con un objetivo tan claro de hacerle daño a la sociedad como ningún otro. El uno asesinaba a mujeres, el otro asesinaba a adolescentes y el otro asesinaba a hombres adultos de cualquier edad. Todos asesinos seriales, con objetivos claros y con una mente psicópata como ningún otro. Así que bueno, es importante analizar y observar la vida en profundidad de todas estas personas y sobre todo aprender que en muchísimos casos vamos a ver personas tan normales, pero nunca vamos a pensar que son unos dementes. Así que en la vida muchas cosas nos sorprenderán, otras no nos sorprenderán, pero a la final del ser humano se puede esperar muchísimo.